Bienvenidos, eh, estamos comenzando una serie de charlas. Perdón, les voy a repetir porque me había olvidado de activar el Facebook. Estamos comenzando hoy día con una serie de conversaciones atingentes a lo que nos está sucediendo como humanidad, como país, como seres humanos, relacionados con lo del virus, con la cuarentena, con el estar confinados. Y bueno, y es así que vamos a invitar a distintas personas que tienen algo que aportar desde el punto de vista de la conciencia y de cómo y de la ciencia también, La conciencia ¿sí? y de la La ciencia, conciencia y de de la la ciencia. experiencia. Y bueno, sin más, los dejo, ahí les iremos contando las próximas que vamos a ir teniendo. Los dejo con Ivonne. Ivonne es profesora de biología y también es profesora de yoga, ya lleva varios años No vamos a dando decir clases, no vamos cuándo. a decir cuánto. O sí vamos a decir cuándo. Lleva varios años dando clases de yoga y en un camino de crecimiento personal eh, en una orden iniciática que se llama la Orden del Acuarios y en una organización sin fines de lucro que promueve la conciencia que se llama, aquí en Chile se llama la Red Cultural para la Fraternidad Humana. Así que bueno, adelante, ahí está Simón, Bueno, tú bienvenida. me ayudas, Luchito, para Sí, ver, porque si hay preguntas y eso, bueno, ya. sí, yo los veo. Bueno, buenas noches a todas y todos. Como muy bien dice Luis, en este trabajo personal, y yo les quiero compartir hoy día esta experiencia que yo he tenido desde este punto de vista con el COVID, ¿cierto? Y con mi trabajo, con mi sistema inmunológico, porque como ustedes verán, yo también soy ya de la tercera edad. Entonces, bueno, se supone que según la OMS estoy en el grupo de que es sensible, ¿cierto?, a este virus. Entonces, vamos a ver cómo yo tengo la confianza con tantos años que me siento orgullosa en realidad de contarles porque estaba ahí recordando desde el año 78 que practico Hatha Yoga y ahí conocí un camino que tiene que ver no solo con lo físico, sino que también con los aspectos emocionales del ser humano, con los aspectos mental y también descubrí ahí el aspecto espiritual, que para mí ha sido muy importante porque cuando yo tenía esta edad de los 20 años yo buscaba un camino que, como todos los jóvenes, que me diera una trascendencia, ¿no? Entonces descubrí este camino del yoga y esta organización. Y desde ese tiempo, aproximadamente desde el año 78, que soy voluntaria también sí, que estamos también, perdón, las técnicas. Tenemos Tenemos conexiones de Argentina. internacional. Bueno, entonces en este voluntariado, cierto que de verdad para mí ha sido una bendición este trabajo personal, porque a través de servir a otro, en realidad la que más se ha servido ha sido a mí misma, porque me doy cuenta que invertir el tiempo en ayudar a los demás parte también por ayudarse a sí mismo. Entonces, bueno, esta experiencia que les cuento es porque hoy día la manera, ¿cierto?, en que lo personal quiero transmitirle a ustedes, no quiero usar la palabra confrontado ni enfrentado, sino que he compartido, digamos, con este virus, con el COVID, en el sentido de que el virus, ¿cierto?, no es un ser vivo, es una gran macromolécula, es decir, no tiene la capacidad él por sí solo de reproducirse, ¿cierto?, y de perpetuar su material genético. Entonces, lo que hace él es, necesita, ¿cierto?, de células que lo contengan y que puedan permitirle, ¿no?, que duplique su material genético y él pueda multiplicarse y así ir lo que nosotros llamamos contagiando, ¿cierto?, a los otros. Pero en realidad nosotros también tenemos un sistema de defensa, ¿no?, que lo conocemos como el sistema inmunológico,
y que ustedes seguramente son mucho más rápidos que yo en lo de la tecnología y ya hoy día estoy seguro que buscaron, ¿cierto?, que el sistema inmune, sus órganos, ¿cierto?, cómo funciona, etcétera. Entonces, más que ver la información, es cómo interpretamos esta información que tenemos, tanto la estructura del sistema inmunológico como la estructura del virus. Entonces, nuestro sistema inmunológico tiene órganos, ¿cierto?, que producen células, ¿no?, que son células defensoras, podríamos decir, conocidos en la antigüedad como glóbulos, ¿cierto?, los glóbulos blancos, pero hoy día se utiliza el concepto de los linfocitos y en sus diversidades, ¿cierto?, linfocitos T, linfocitos B, también otro tipo de células dentro del sistema, pero básicamente hoy día nos vamos a colocar, ¿cierto?, en lo que significa la producción de células como los linfocitos que nos protegen y también de anticuerpos, ¿no?, que sería como es lo más conocido para nosotros. Pero este sistema inmune tiene una estructura que está relacionada directamente con todos nuestros capilares sanguíneos. Entonces, lo primero que yo quiero que ustedes hagan, se imaginen este recorrido, ¿cierto?, de la sangre que hacemos en nuestro cuerpo para que llegue a todas las células de nuestro cuerpo. Bueno, ese recorrido, ¿cierto?, esas trayectorias que se va diseñando maravillosamente dentro de nuestro organismo, va acompañado en paralelo con estos capilares linfáticos, ¿cierto? Estos capilares linfáticos hacen recorridos en paralelo. ¿Y cuál será ese sentido? O sea, tenemos una gran carretera, ¿cierto?, que serían todos los capilares sanguíneos, y digo capilares y no estoy hablando de venas ni arterias, porque esas son macro, ¿cierto? Son macroconductos. En realidad lo que tienen contacto directo con nuestras células son los capilares sanguíneos. Entonces estos capilares que tienen, todos hemos conocido la casa, ¿cierto? Hemos visto la cebolla. Cuando uno abre la cebolla, hay un satélite de la cebolla. Bueno, nuestros capilares sanguíneos son como si fueran hechos de esa finura, de esta capa de células que es esa telita de la cebolla, ¿no?, que separa una hojita de otra. Así pues, imagínense que son nuestros capilares, pero estos son kilómetros y kilómetros dentro de nuestro cuerpo que están llevando la sangre a todas las células de nuestro organismo, a todas, sin excepción. Entonces, estos nutrientes que viajan, ya sean, o también las toxinas, ¿no?, y también las infecciones, ¿no?, los microorganismos que ingresan a nuestro cuerpo, y también en este caso los virus, ¿no?, que no sería un microorganismo, sería una macromolécula que a nosotros nos produce la cierta, puede que nos infecte, puede que no, pero en este caso todo este sistema sanguíneo está protegido por estos capilares linfáticos. ¿Y qué pasa ahí? ¿No? ¿Cómo funciona esto? Cuando nosotros le proponemos que usted utilice la ducha fría, tiene que ver con este sistema linfático, que es un sistema que nos acordamos de él cuando estamos enfermos, ¿no? Entonces, cuando nos sentimos resfriados, afiebrados, ¿cierto?, inflamados, hinchados, etcétera, ¿no?, decimos, uy, tengo algo y me siento mal, me duele la cabeza. En este caso hay problemas respiratorios cuando el virus está activo, ¿cierto?, dentro de nuestro organismo. Entonces, bueno, y ahí nos acordamos que tenemos un sistema, ¿cierto?, inmune que funciona en paralelo a nuestro sistema sanguíneo. Pero este sistema inmune, estos vasos, estos capilares sanguíneos, ¿cierto?, necesitan ayuda externa, porque ellos, como todos los capilares, no tienen esta capacidad de expandirse o contraerse como por ejemplo las arterias. Entonces el tejido este, que es tan fino, necesita de una estructura acompañante que tiene que ver con todo nuestro sistema esquelético, con nuestra musculatura esquelética. Entonces nuestra musculatura esquelética tiene esa capacidad de estirarse y de contraerse, ¿no? Toda la fibra muscular tiene esa maravillosa capacidad de expandirse y contraerse. Pero esta musculatura esquelética es voluntaria. Eso es muy, muy importante. Entonces, cuando nosotros decimos, bueno, pero ¿cómo hago yo? ¿Cómo ayudo a este sistema inmune? ¿Cómo ayudo a este torrente que va en paralelo con este flujo sanguíneo?
tiene que ver con, por ejemplo, nosotros nos damos una ducha fría, ponemos al lado derecho, ¿cierto? Las zonas más alejadas del corazón, nos metemos a la ducha fría después de haber hecho ejercicio, obviamente, o un día caluroso, y nos metemos a la ducha, ojalá el baño esté con una temperatura ambiental tibia, ¿cierto? No sé, 20 grados, que nos sintamos frío, y nos metemos al agua fresca, ¿no? Al agua natural, y vamos a entrar por la derecha, nos vamos a meter nos va a caer el chorro, entramos por la izquierda luego, giramos. ¿Qué pasa entonces a nivel físico? Nos pasa que la musculatura esquelética, ¿cierto?, va a producir una contracción. Y ustedes habrán sentido, si alguna vez fueron al mar, si alguna vez se bañaron en nuestro mar, que es más bien un océano, ¿cierto? En el océano Pacífico se han bañado, ¿cierto? En los lagos en Chile que son fríos, ¿no? Incluso en Santiago el agua es fría, ¿no? El agua que te sale por la ducha. ¿Qué pasa después que nos llega el agua fría, ¿sí? En el cuerpo? ¿Qué nos dan ganas? ¿De qué? De hacer pipí. Ay, ¿por qué nos dan ganas de hacer pipí? Porque vamos a lo concreto, como yo sé que esto me está haciendo este efecto. Porque inmediatamente que yo tengo contacto con el agua fría, mis músculos esqueléticos se contraen. Cuando eso pasa, contraen, ¿cierto?, arrastran a todos estos conductos linfáticos, a todos estos vasos linfáticos, ¿no?, que llevan justamente no sangre, sino linfa, que sería este torrente, ¿cierto?, de un medio acuoso, que donde van viajando, viajando todas estas células que hablamos nosotros del sistema inmune, como los linfocitos T, los B, etcétera, van viajando por ello. Esta contracción hace que el exceso de agua que va quedando entre las células, ¿cierto?, vuelva al torrente sanguíneo y vuelva también todo este flujo de la linfa, ¿no? Porque la linfa se va a nutrir del agua que va en la sangre, ¿no? Entonces, esta linfa vuelva al torrente sanguíneo y nosotros entonces esa sangre va a pasar por nuestros riñones. Y cuando pasa por los riñones, el riñón dice, no, aquí hay mucha agua, entonces la elimino y va a eliminar un poco de sales y junto con esas sales va a eliminar el agua. ¿Y qué produce en el cuerpo? ¿No? Lo que nosotros decíamos una vasoconstricción, es decir, te disminuye entonces en este caso la cantidad de agua entre los tejidos y tú vuelves. Pero ahí uno elimina el agua por la orina, pero ¿y qué pasó con estas células, ¿cierto?, que nos protegen? Entonces, también vuelven ellas a este torrente sanguíneo porque estas células son maravillosas, ellos tienen esa capacidad de atravesar, ¿cierto?, los capilares sanguíneos. Entonces, a diferencia de los eritrocitos que no pueden, los glóbulos rojos no pueden salir de los capilares sanguíneos. En cambio, estas células sí tienen esa capacidad de meterse desde los capilares linfáticos, se meten a los capilares sanguíneos y vuelven al torrente sanguíneo. Cuando vuelven al torrente sanguíneo, ellas vuelven a recorrer, ¿cierto?, todo nuestro organismo y, bueno, hay un montón de sistemas de alarma, no es el tema, ¿cierto?, de meternos, así como digo, tanto a la información, sino que en lo cotidiano, ¿qué relación tenemos nosotros entonces con este sistema inmune? Por ende lo mantenemos, ¿cierto? Cuando nosotros hacemos la gimnasia psicofísica, después nos vamos y nos metemos a la ducha, después, antes de hacer asana, nos damos la ducha fría, antes de meditar, nos damos la ducha fría, no solo estamos activando el sistema circulatorio, sino que estamos activando este sistema inmunológico, ¿no? Entonces, ahí hay una acción concreta que hacer. Otra, ¿cierto?, que tiene que ver también con el sistema de frotación. Yo he aprendido en la vida que la ducha no es solo una cosa de higiene, ¿no?, por el mal olor o porque estamos, cierto, exceso de sudor, etcétera, sino que tiene que ver también con el manejar, el mantener la piel, ¿no?, que es nuestra primera barrera, ¿no?, inmunológica también. Entonces, esta primera barrera, mantenerla en condiciones saludables. Y eso significa que va a tener una irrigación, ¿no?, que va a mantener también. Porque si nosotros pudiéramos levantar esta pielcita, veríamos que debajo, ¿cierto?, de la dermis, hay un montón de caminitos. Una vez uno de mis hijos se rompió acá el brazo y le hicieron 13 puntos. Mientras le hacían los puntos, entonces el médico levanta, ¿cierto?, la piel y él dice, ¡ah!
Y esos caminitos que tengan, ¿no? Vio estos caminitos que eran los vasos linfáticos, ¿cierto? Todo el sistema linfático y los vasos sanguíneos. No todos los capilares sanguíneos y los capilares linfáticos. Bueno, o sea, nosotros tenemos diferentes niveles en el sistema inmune. Está una barrera primaria, una barrera secundaria, una barrera terciaria. Entonces, en este caso, nosotros ya tendríamos un segundo hecho que tiene que ver con la piel. Entonces, si nosotros, por ejemplo, nos acostumbramos después de la ducha fría a que no nos secamos, sino que nos frotamos con una toalla, con la toalla, vamos a darnos cuenta que la piel queda muy enrojecida, pero además queda rojita, pero saludable, ¿no? Alguna vez le comenté a una amiga y se raspó mucho, pero es que hay que acostumbrar de a poquito a la piel. Claro, se raspó y quería algún día hacerlo todo, pero no, eso se va haciendo cada vez que te duchas, te frotas, ¿no? Desde los pies hasta el cuello, etcétera, pensando que más allá, como digo, es porque tú tienes que hacer acciones específicas con tu cuerpo para que tu sistema inmune se mantenga activo. Cuando nosotros tenemos, en un segundo aspecto, lo que comemos también, que lo va a ver Linda el lunes, ¿cierto? Tiene que ver con esto de comer con vida, ¿sí? ¿Qué significa eso? Tomar los alimentos de la fuente original. Y eso, por eso que nosotros también importa lo que comemos, que tiene que ver con esto de ver que los alimentos sean de primer orden. ¿Qué significa eso? Que son los que captaron la luz del sol. Esos son los alimentos de primer orden. Ellos, ¿cierto? Todos los organismos fotosintéticos son de primer orden. Ellos son los primeros que toman esta luz del sol. ¿Y nosotros qué vamos a hacer? Tomar, ¿cierto? Esos nutrientes que vienen directamente del sol. Han pasado por un solo, ¿cierto? Nivel. Bueno, eso lo va a profundizar Linda el lunes, pero yo también quiero aquí ver un segundo aspecto que tiene que ver con el sistema inmune, que tiene que ver con el sistema, con nuestras emociones. Nosotros básicamente nos movemos, ¿cierto?, a partir de emociones básicas, que son el miedo, ¿cierto?, la ira, y, y en este caso, me parece que hay otra, el miedo, la ira y... ¿Las emociones básicas? Sí. Son 5, la son, tristeza, el miedo, la tristeza, la ira, gracias. el amor. El miedo, la ira, la tristeza. Estoy pensando ahí como las más fuertes, ¿no? Entonces, en el sistema, claro, en el sistema que nosotros vivimos de alguna vez, fíjense qué ha pasado en esta cuarentena. Los que hemos estado acostumbrados a hacer, comillas, retiros, hemos estado muy bien, porque ha sido una oportunidad increíble para hacer un retiro. Los que no hemos estado acostumbrados a estar con nosotros mismos, ¿cierto? E íntimamente con otros en el hogar, cuando yo digo hogar y no digo casa, digo en el hogar, en el fuego, es decir, en ese espacio en donde se queman, ¿cierto? Tantas vivencias, ¿no? Entonces, en este hogar nos vamos a encontrar ahí que en qué condiciones estábamos, ¿no? Bueno, y a estar con nosotros mismos, los que algunos vivimos solos, otros vivimos acompañados, pero si estamos solos vamos a decir, bueno, ¿cómo estoy conmigo mismo, ¿no? O conmigo mismo. Entonces, en ese punto de vista, las actitudes emocionales, las vivencias emocionales que nosotros tenemos también nos influyen en este funcionamiento de nuestro sistema inmune. Y de hecho lo hemos escuchado en las noticias mucho, ¿cierto? Que los sistemas inmunodeprimidos, ¿cierto? Que están, y se usa mucho este concepto de la inmunodepresión. Es como si la tristeza afectara, por ejemplo, a estos linfocitos. Hay un órgano que nosotros cuando hacemos asanas, varias veces lo hemos nombrado, ¿cierto? Que tiene que ver con este sistema inmune y que está acá en nuestro esternón debajito, que es el timo. Y digo órgano porque funciona, es donde se maduran, ¿no? Porque los linfocitos se generan en la médula ósea de nuestros huesos largos, por ejemplo, en el brazo, ¿cierto? En el antebrazo, en los huesos.
en los huesos largos de las piernas, ¿no? En la médula de la columna vertebral, etcétera. Los huesos tienen una médula, ahí se producen, ¿cierto?, los linfocitos. Pero ¿dónde se maduran? ¿Dónde está guardada mucha de esta información cuando nuestras células se confrontan con organismos que ellas consideran, o nuestro organismo considera extraños, ¿no?, tóxicos? Tiene que ver con este timo. Entonces, este timo, que tiene una función maravillosa, ¿no?, de ser como una cuna, es como una cuna que acoge a estos linfocitos y los mantiene ahí activos, vivos, para cualquier evento, y se va guardando además una memoria. Entonces, pero él no solo trabaja, él no trabaja solo, ¿no? Trabaja también con los ganglios linfáticos, no tenemos varios órganos que son linfáticos, el vaso, por ejemplo, al centro, hacia la izquierda, en nuestro abdomen, ¿no? Que son en los intestinos, tenemos tejido linfático, etcétera. Todo nuestro cuerpo tiene algunos que se llaman nódulos, que son como pequeñas esferitas, ¿no?, donde hay células de memoria. Es decir, es muy difícil que a nosotros nos penetren ciertos organismos extraños o sustancias extrañas, porque nuestro sistema está en una alerta. Pero cuando nosotros tenemos cierta depresión, que se sabe que este sistema inmunológico es como estuviera dormido. Entonces nosotros tenemos que ocuparnos, y por eso es que es importante este tiempo de silencio y de estar con uno mismo y con los más íntimos, de en qué condiciones estoy. ¿Estoy haciendo en la vida lo que de verdad me gusta? ¿O solo estoy viviendo, sobreviviendo, más bien dicho? ¿Estoy trabajando porque, bueno, hay que obtener recursos? Mire, lo que yo aprendí en los y por eso me alegro mucho haber empezado a los 20, tengo 62 años, voy a cumplir. En los últimos 40 años haber experimentado lo que significa vivir mal y lo que significa vivir bien. Lo que significa hacer el trabajo por ganar dinero y lo que significa el trabajo por el gusto de hacerlo. ¿Y qué aprendí? Que el dinero, ¿cierto?, el recurso, que no necesariamente tiene que ser dinero, el recurso para que yo viva, ¿cierto?, viene por añadidura. Viene porque hago yo lo que me gusta, lo que me encanta. Y no tiene que ver, ¿cierto?, con que tenga más o menos estatus lo que tú haces, sino que tiene que ver qué estatus le das tú dentro de tus prioridades, ¿no? Y lo otro que descubrí también es la herramienta que significa servir a otros, el servicio. ¿Cómo yo me mantengo a pesar de que pase lo que sea, si yo me estoy ocupando de servir a otros? ¿Cómo yo le puedo tender la mano a este? ¿Cómo puedo ayudar? Y bueno, una de las experiencias que estamos viviendo últimamente, yo es primera vez que estoy metida así como Liz, que me ha hecho la iniciación, ¿no?, en los sistemas, en las redes sociales, pero me doy cuenta que de verdad, con esta experiencia, para mí lo mejor es darme cuenta que la manera de relacionarnos con los jóvenes, sobre todo, es distinta. ¿No? Es decir, me doy cuenta que los jóvenes siguen, vienen y practican, no, a lo mejor no vienen a un centro cultural, pero están practicando el Hatha Yoga, ¿cierto? Están practicando la meditación, y las personas tienen acceso en su hogar, ¿no? Fíjense cuánto tiempo, nosotros ya llevamos en la cuarta semana, que la próxima va a ser la quinta, ¿no? Que estamos aquí en cuarentena. Entonces, y cómo el hacer las cosas que nos gusta se nos ha transformado de verdad en unos días de retiro maravilloso, ¿no?, de conexión con nosotros, entre nosotros y con ustedes, ¿no?, a través de estas redes sociales. Y uno dice, bueno, ¿y por qué el virus no ataca los pulmones? Ustedes saben que los pulmones tienen que ver con el aire. ¿Y en qué edad estamos? La conclusión es que yo, entre la ciencia, ¿no?, y la misticidad he ido sacando, es que nosotros nos conectamos, lo esencial en la vida es la respiración. Esa es una función vital, respirar.
y el virus nos ataca ahí. Es decir, cuando tú te asfixias, no sé si alguna vez alguna ha tenido una experiencia, pero yo he tenido experiencias de asfixia, porque como yo soy geminiana, ¿no? Los geminianos siempre dicen que tenemos cierta tendencia al daño en los pulmones. Yo he sufrido de neumonías y, y cuando he sufrido de neumonía ha sido un momento en donde mi sistema defensivo ha estado pero por los suelos, ¿no? En donde había pasado momentos de tristeza muy grande. Y me doy cuenta ahora, ¿cierto? Que este virus, ¿cierto? Va y se aloja, como dicen la mayor parte de las gentes de mayor edad. Pero no todas son capaces de sobrevivir a esta experiencia. Pero no solo es exclusiva de la gente mayor de la cuarta edad, sino que también los jóvenes, sabemos que hay niños jóvenes. Entonces yo me pregunto qué tiene que ver esto, ¿cierto?, con esta sensación de que nos estamos asfixiando, ¿no? Nos estamos asfixiando. ¿Qué nos está asfixiando? Porque viene un virus que nos conmueve a todos y sin excepción de rangos, ¿no? Sin diferencias sociales. Entonces es la humanidad que está en una oportunidad increíble de dar un salto cuántico, ¿no? Y con esta responsabilidad de lo que significa el salto cuántico, porque el salto cuántico tiene que ver con un cambio de vibración a nivel de la estructura atómica. Si nosotros somos capaces, ¿cierto?, de llevar, ¿no?, la materia a un nivel de energía mayor, ¿no?, nosotros podemos, a partir de esa experiencia, llegar a generar energía para otros o luz, ¿no? Entonces, pero eso es físico. Eso no es que hay que tener una creencia, no es que hay que tener una fe, comilla, o tener un dogma. Eso se experimenta, es maravilloso cómo la ciencia nos ha ido acercando cada vez más, ¿no?, a la vida, a la naturaleza. Entonces, si nosotros somos capaces de ver en esta experiencia más allá de la fatalidad, es decir, de lo inevitable, es bueno, y yo, en eso inevitable que va ocurriendo, ¿qué hago? ¿No? ¿Qué hago yo? ¿Cómo me paro frente? Entonces, el proceso de observarse a sí mismo, de ver cómo nos estamos sintiendo, si tenemos miedo, ¿por qué tenemos miedo? Si nos sentimos también asfixiados, ¿por qué nos estamos sintiendo asfixiados? ¿No? Hacer esta bitácora personal de anotar, ¿sí? Me siento mal por esto otro, no estoy haciendo lo que me gusta, vivo en una ciudad que no es la mía. Entonces yo pienso que ahí hay una experiencias concretas que nosotros, en la medida que nosotros emocionalmente estemos, ¿no?, vibrando en el amor, ¿cierto?, en el contentamiento, ¿no?, vamos a ir logrando que nuestra inmunidad también, ¿cierto?, se vea nutrida, se vea en expansión y no contraída, se vea expansiva, no sea una inmunodepresión, sino sea una inmunoexpansión. Bueno, no sé cuántos minutitos Sí, ya ya hemos son ido. las 8. ¿No? Sí. Ya. Bien, a ver, revisamos un Veamos poquito cómo si hay ha comentarios, servido, hay si hay alguien preguntas. que quiere Sí, información concreta, más aún, ¿no? sí, Vamos a ir está como... Ezio ahí también que le hace cariñito ahí vos mientras está en la charla. Y veamos, hay varios saludos. Marianela de Talca, está en Zoom. Los tenemos silenciados ahí en lo que sí. Ah, Hay, no sé si están ahí todavía, Medicina Oriental Concepción dice, él pensó que darían una explicación desde el punto de vista hindú de la medicina ayurvédica y no occidental. Dice que no tiene mucho peso la explicación alópata de lo que realmente está ocurriendo. Bueno, no sé, a mí me parece interesante la explicación alópata porque yo no conozco mucho del pero yo sistema no he dado alópata. una explicación alópata. No, Él se tampoco ha sido. refiere que... No.
Bueno, No, porque yo lo que, contéstale si quieres. sí, lo que yo entiendo, que en este caso, como dice, yo desconozco la medicina, pero yo no he hablado de una medicina alópata porque yo tampoco la uso, ¿cierto? Yo lo que uso en mi caso es la medicina natural, ante todo, pero entiendo que hay también otras visiones que es maravilloso compartir, ¿no? Bueno, gracias. Eh, no hay más preguntas. Vayan dejando sus preguntas ahí en el chat si quieren. Habíamos dicho que era media hora, pero el tema ha estado bien. Aquí estoy. El tema ha estado bien interesante y yo estaba así con los ojos bien abiertos escuchando. Y bueno, si se les ocurre alguna pregunta, los que están en Facebook, los que están en Instagram, adelante. O si quieres darle el micrófono ahí a los que están Sí, ahí. sí, ya tiene. Si quiere Mirta o Marianela, si quiere preguntar algo o compartir algo. Estamos conectados con gente de Argentina también, por vía Zoom. A mí me pareció muy interesante la charla este, desde el punto de vista de la experiencia que tiene Ivonne con todos estos años de vegetarianismo, de hacer yoga, todo. Me parece muy interesante que comparta su experiencia. Me parece que es mejor de que hablar tanto de teoría o de lo científico, de que cómo se manifiesta, cómo actúa este virus. Me parece interesante prepararnos para poder evitar, digamos, infectarnos. Así que me parece, en ese sentido, me parece muy interesante la charla. Gracias, Ivonne. De nada, Gracias. Bueno, hay alguien que dice en Instagram, dice, grande y educativo todo, excelente, muchas gracias. A vibrar alto se ha dicho. Y a Yo, bañarse con agua natural. yo tengo una pregunta, porque si bien en el yoga nosotros hablamos bastante de la conexión que hay del cuarto chakra, que está relacionado con el amor, con el timo, con el plexo cardíaco y el sistema inmune. O sea, ¿cuál es la relación ahí específica, bueno, biológicamente? lo que significa un plexo desde el punto de vista biológico, pues no sé si es un complejo, ¿no? De nervios, ¿no? Por ejemplo, si nosotros vamos viendo a nivel biológico, nuestra columna vertebral, ¿cierto? Va sacando a diferentes niveles. Por ejemplo, nosotros tenemos un sistema inmune increíble en esta línea del cuello. ¿Por qué será? De hecho, cuando uno tiene fiebre, te toman aquí, o te tocan las amígdalas también, porque nosotros tenemos nuestro cráneo y dentro de él está nuestra máquina central, ¿cierto? Nuestro encéfalo, con todas las funciones que controla, ¿no? Entonces, en los plexos, ¿cierto? Salen una gran cantidad de ramificaciones a diferentes niveles en nuestra columna vertebral. Entonces, el plexo en la estructura material tiene que ver con el sistema de nervio, el sistema nervioso central. Entonces, y ese sistema nervioso central está conectado, como dice, básicamente, ¿cierto?, con nuestro encéfalo, ¿no? Y entonces hay una conexión integral. Entonces, no es que, ahora, si yo tengo una central, ¿cierto? Como es decir, y de esa central yo saco ramificaciones, es obviamente que lo que nosotros tenemos a nivel de nervios se produce un flujo de electricidad, comillas. Las iones, ¿cierto? Los iones son los que van transmitiendo los impulsos de alguna manera esta información sensitiva que llega a nuestro sistema nervioso central y la respuesta motora que sale, ¿cierto?, de nuestro sistema nervioso central. Por lo tanto, se produce un flujo, ¿no?, de iones y se produce inevitablemente un campo eléctrico. Y cuando se produce un campo eléctrico, se produce un campo electromagnético. Entonces, esto que nosotros pensamos que es una cosa energética como muy invisible, en realidad no, es medible, cuantificable, porque funciona
con las cargas eléctricas. Entonces, tú, por ejemplo, que hiciste electrónica, ¿no? Las personas que trabajan con la electrónica, la electricidad también. Bueno, pero hoy día tenemos súper claro esto del campo electromagnético. Entonces, nosotros, esta relación tiene que ver con este campo vibratorio. Ahora, el origen, pienso yo que tiene que ver también, en este caso, el corazón, este punto, es un órgano que mantiene una conexión, es el que genera el impulso, ¿no? La fuerza necesaria, genera la presión para que todo el sistema hidráulico nuestro, es decir, el movimiento de las aguas, ¿no? A nivel sanguíneo, a nivel linfático, fluya por todo el cuerpo. Es el que genera la presión para que todo eso funcione. Y por ende, este corazón, ¿no? También, él al igual, tiene esta capacidad de conectar. Por eso entiendo yo, lo que yo he ido aprendiendo, que nosotros a nivel más fino, ¿cierto? A nivel, cuando hablamos un campo de trabajar a nivel de la energía, nosotros separamos los planos y decimos que hay un punto que tiene que ver con esta conexión. Entonces, cuando separamos los planos, que van la garganta, ¿cierto? El entrecejo, la coronilla, son 3 centros energéticos de un nivel superior respecto de los otros que están más abajo. No por eso menos importante los demás abajo, obviamente, es como lo que mantiene el plano material y el plano, ¿cierto?, de alguna manera espiritual, a lo que nosotros queremos trascender. Entonces, todo plexo, ¿cierto?, tiene una base biológica, que sería el conjunto de nervios que están asociados ahí, y por ende hay campos eléctricos y campos electromagnéticos que se pueden medir, ¿no? Y de hecho hay muchas terapias que se basan en eso, ¿no? En medir esos campos, cómo está el flujo de la energía, en este caso del flujo de las cargas eléctricas, ¿no? ¿Cómo está eso? Si te sirvió. Gracias, sí, totalmente. Y tengo otra pregunta también, y yo creo que ya con eso dejaríamos, pues no veo más preguntas en el chat. Felicitaciones y saludos más. Eh, bueno, y el COVID-19. ¿Qué onda el COVID-19 como virus? O sea, ¿cómo entra a nuestro cuerpo? ¿Cómo, por qué en algunas personas nos afecta? ¿Por qué en otras nos afecta menos? ¿Por qué a los niños, por ejemplo, y a los bebés casi no nos afecta? O sea, asintomático, como dices. sí, también. Sí. Bueno, en general, ¿cierto? Los virus, ¿cierto?, tienen esta característica que ellos infectan de alguna manera, o hay virus para animales, o hay virus para vegetales, o hay virus que infectan, por ejemplo, bacterias. Entonces, en este caso, el COVID es un virus, ¿cierto?, que tiene la capacidad de infectar células animales, ¿no? Y de hecho, como yo no le he hecho mucho seguimiento a toda la historia, pero viene, ¿cierto?, de algún animal que dice que nosotros al consumirlo se nos pasó. Este virus, él va a, como digo, a habitar estas células, en este caso las células de los alveolos pulmonares, y va a producir entonces esta infección. El sistema inmune en general debería ser capaz, ¿no?, de controlarlo y de mantenerlo ahí. No es que tú no te vas a enfermar. Tu sistema inmunológico llega algo original por primera vez, va a mirar, ¿cierto? Va a ver qué es, lo van a encapsular, lo van a atrapar, ¿no? Entre comillas, porque no es el virus, mucho. Entonces van a tratar de mantenerlo focalizado y nuestro sistema inmunológico en el intertanto, así como hay unos que te toman prisionero, hay otros que están ya creando, en este caso, estos linfocitos T específicos para atacar ese virus y poder eliminarlo de tu cuerpo. Estos linfocitos T, que se llaman los killers, ¿no?, asesinos, en su nombre heavy, ¿no?, pero ellos también son muy sacrificados, porque la gracia de un linfocito T es que él muere en el proceso, ¿no? El linfocito va, absorbe, digamos, a toda esta estructura, ¿no?, y la elimina. Y nosotros lo eliminamos, esto como la pus, como la flema que decimos nosotros, que es verdosa. Por eso que dicen que si te sale la flema verdosa, pero si te resfrío, moquillo, blanco, no. Pero que si es purulento, que podríamos decir,
Entonces, este sistema significa que tu sistema inmunológico está funcionando a full. Ahora entiendo que cuando somos más de la tercera edad, a medida que nuestro sistema inmune también se va haciendo un poquito más ineficiente. Por eso es que hay que mantenerlo activo, ¿no? Lo mismo que nuestros huesos, como cualquier otra estructura del cuerpo, va envejeciendo con nosotros. Entonces, ¿cómo llegamos a tener un sistema inmune a los 80 años? Bueno, ahí está la propuesta que nosotros hacemos de la forma de vivir, ¿no? Pero en condiciones normales, uno no, en general, su sistema inmune se deprime. Y en el caso de las jóvenes, ¿cierto? Tienen su potencial. Y sobre todo, por ejemplo, las mujeres, diría yo, en edad fértil, ¿no? El sistema inmunológico a nosotras nos favorece increíblemente, porque estamos hechas para recrear la vida, ¿no? Desde el punto de vista biológico. Entonces, una madre, por ejemplo, tiene un sistema inmune increíble, ¿no? Más cuando tienen los guaguas, ¿no? Y la madre también traspasa a su hijo, mientras lo amamanta, inmunidad, ¿no? ¿no? Entonces le traspasa esta capacidad que ella tiene de inmunidad con toda la información que nosotros con la edad vamos acumulando y manejando, se la traspasamos a los niños. Entonces el niño, los bebés sobre todo, y mientras están amamantando, están bastante más protegidos que cuando no. Pero además tiene esta inmunidad una capacidad de que se mantiene en cierto el tiempo. No sabría decir, yo creo que pienso que hasta como entre los 2 y los 3 años. Después los niños comienzan también a desarrollar ellos su propio sistema inmune. Y bueno, yo no soy una experta en infectología, ¿no? Hay otros que son más, pero a grandes rasgos podríamos decir que eso es lo que va funcionando, ¿no? Y en la medida que uno está maduro, esa es la edad entre los 25 y los 45 años, uno tiene su sistema inmune bastante potente, ¿no? Influye lo que come, sí. Influye cómo vive, sí. Influye sobre todo la calidad también emocional que tiene, claro. Todo eso influye en las experiencias que tú tienes en la vida, en esta calidad del sistema inmune. Pero bueno, estamos siempre a tiempo. Eso es maravilloso en la vida, que siempre estamos a tiempo para poder tomar buenas decisiones respecto, ¿no? De lo que nos está pasando. No es que ojalá seamos como nuestro sistema inmune, que esto que estamos viviendo como humanidad no se nos olvide, porque a nuestro sistema inmune no se le olvidan las cosas, no se le olvidan los agentes que entraron, los agentes patógenos. Y nosotros tendría en nuestra manera, ¿cierto?, de vivir, no se nos deberían olvidar estas cosas también, ¿no? Entonces, ¿el sistema inmune de los bebés es más fuerte? No, el sistema inmune de los bebés depende de la madre. Por eso que es muy importante el contacto, ¿cierto?, de la madre-hijo desde el punto de vista del amamantamiento, ¿no? La madre va produciendo no solo a nivel de nutrientes, sino que también a nivel inmunológico lo que el hijo o hija necesita. Entonces, por eso que los niños que no son amamantados tendrían una tendencia quizá a mayor, de hecho, los niños se resfrían más, se enferman más, claro. La madre tiene esa gracia que se protege ella y protege. En realidad la madre naturaleza sobre todo, porque la madre naturaleza nos manda con todo lo que necesitamos. Bueno, no hemos pasado, al final se supone que va a ser media hora y al final terminó siendo 45 minutos. Les agradecemos todos. En realidad, si quedan más dudas, si quedan más cosas que conversar al respecto, ustedes mándenos mensajes por Instagram, por Facebook, y de repente podemos organizar otro más. Y bueno, vamos a estar durante la semana tratando de organizar distintas actividades para que les vayan sirviendo y vayamos conociendo un poco más y nos vayamos preparando también. Y también, como decía Ivonne, irnos preparando en este tiempo, que lo podemos ver como algo terrible, algo malo, pero también lo podemos ver como algo positivo y cómo podemos crecer en esto. Porque la vida nos llama a quedarnos en casa, a observarnos hacia adentro y quizás podemos aprovechar este tiempo para conocernos un poquito más y también como sociedad, como humanidad, plantear una humanidad mejor, una humanidad más conectada, donde seamos más felices, donde cada ser humano
se plantee desde lo que quiere ofrecerle a los demás, más que desde una competencia por quién gana más dinero. Bueno, Colaborarnos. colaborarnos en vez de No desafiarnos y confrontarnos, competirnos. colaborarnos. Bueno, muchas gracias. ¿Eso quieres Gracias decir a algo? ustedes. No, Sí. saludarlos, muchas Sí. gracias de habernos seguido. Bueno, muchas gracias a todos por estar, por tener la paciencia de estar con nosotros y acompañarnos. Aprovechen de tomar sol Y también. sí, Ahora que consumir hay- algo de vitamina D, aprovechen de tomar sol, incluso aunque les entre el solcito por la ventana, bueno, por donde estén. ahí, la Mm. cama, arriba de la cama. Bueno, muchas gracias y nos estamos viendo. Para Chao. los que se hayan metido por recién hoy día con nosotros, estamos dando yoga, meditación y gimnasia en la mañana, todos los nos días vemos. de lunes a sábado. Mañana nos vemos de nuevo a las 6 de la 6 de mañana, la así que mañana. quiere levantarse. La gimnasia nos ayuda a Vamos, todo esto, sistema a inmune. trabajar el sistema inmune. Vamos, Bueno, sistema inmune. un abrazo grande y cuídense mucho. Gracias a ustedes. Chao, gracias. Gracias, Luis. Terminaba los minutos de Zoom. Ah, sí, Pero nos la vemos mitad un me dijo que poquito. estaba siguiendo por Facebook también. Pero la Ah, qué mañana bien. sí, sí.